En primer lugar, mi agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por esta invitación. Gracias igualmente a la universidad, a esta maravillosa casa de estudios, a la Universidad Central de Venezuela en sus 300 años. Gracias a la Facultad de Medicina y a esta coordinación de telemedicina de la facultad. Después de las intervenciones anteriores, que yo creo que han sido claras, exhaustivas, amplias, me corresponde a mí hacer como una especie de síntesis para hacer referencia a las relaciones médico-paciente y de alguna manera sintetizar lo que podrían ser, o lo que yo pienso pueden ser, los principios fundamentales que deben guiar la relación del médico con su paciente. Yo le he puesto por título a esta exposición 4 reseñas, 4 principios, 4 modelos y 20 recomendaciones. Esas 20 recomendaciones tienen que ver con la experiencia de más de 50 años de ejercicio profesional y de haberme dedicado un poco a estudiar el tema de la responsabilidad del médico, fundamentalmente la responsabilidad penal del médico, con un trabajo publicado en el año 1991. 4 reseñas. Leí el día 5 de este mes de noviembre del 2021 el siguiente texto. Tu primer enemigo es tu paciente. Cuídalo, pero cuídate. De acuerdo con este tuit, es un supuesto consejo que un profesor le habría dado a sus alumnos durante la carrera de medicina. Y esto pura y simplemente ejemplifica lo que ya el doctor Cabrera explicaba en su intervención, sería la medicina defensiva. Otra reseña periodística de hace ya unos cuantos años de un querido amigo, profesor de esta facultad, individuo de número de la Academia de Medicina, publicado en el Correo del Caroní. El cariño es terapéutico. El culto a la tecnología ha olvidado al paciente hasta desaparecerlo, mutilado en una serie de órganos aislados. Tenemos que emprender el camino de regreso y retomar la medicina antropológica que estudia al enfermo y a su entorno como la mejor vía de curación. Es la segunda reseña. La tercera, tomo nada más algunos párrafos de una carta que les recomiendo a todos. Una carta de un adjunto a un residente que emigró. El autor, un académico, precisamente individuo de número de la Academia de Medicina, neurooftalmólogo venezolano, de más de 50 años en el Hospital Vargas de Caracas, el doctor apreciado profesor, amigo, doctor Rafael Mursi Mendoza, donde leo nada más algunos párrafos. Querido joven colega amigo, es al que se fue. Colgada del perchero quedó una bata blanca con tu nombre bordado en el bolsillo. Los 2 caramelos que encontramos en él nos los comimos, para serte franco. Por allí hemos visto también, abandonadas por tus pies, el par de cholas Crocs de imitación china con la que por años anduviste buscando a Dios por los rincones de este hospital. Nada ha vuelto a ser igual desde que te fuiste. Ni la revista del lunes por la mañana,
ni la preparación para los exámenes de los casos clínicos. Contigo y con tu generación se marchó la alegría, esa fuerza vital capaz de mover montañas, con tal de hacer posible la cirugía o el tratamiento que cambiaría el drama del enfermo a tu cargo en esperanza real de curación. No tienes que explicarte conmigo. Te marchaste porque ni vida ni sueños eran ya posibles para ti en una Venezuela en la que cualquier dádiva del gobierno a los portadores de un carnet es de lejos superior al mísero salario que recibías por 60 horas semanales de trabajo intenso en el hospital. Allá donde vayas, levanta siempre la consigna de ser el mejor y destacar por la calidad de lo que haces. Antes que su conmiseración, gánate a pulso el respeto de tus pares. Haz lo más y mejor que puedas por todo aquel que te pida ayuda. Nunca dejes a nadie a merced de su dolor, sea quien sea, haya dinero de por medio o no. Que de ti se diga, como del gran Aníbal Santos Domínguez, quien jamás se llevó la lágrima de un pobre al bolsillo. Como cuando estabas aquí, sé siempre el primero en llegar y el último en irte. Estas son algunas líneas de esa carta maravillosa al residente que emigró. Y en el párrafo final hay expresiones como esta. Nunca te olvides a los que aquí quedamos. Nuestra opción de permanecer aquí nada tiene que ver con fallas testiculares, ineptitud o conformismo. Nos quedamos porque como generación anterior a la tuya estamos llamados a constituirnos en guardianes del gran acervo médico del que eres hijo. Casi 3 siglos de tradición médica venezolana no pueden quedar a la intemperie en tu ausencia. Y quiera Dios, es el párrafo final, que algún día, cuando puedas pronunciar el nombre de Venezuela sin dolor, pienses en volver. Esa es la tercera reseña. Y la cuarta es de un trabajo sobre diseología que escogí del profesor, además amigo, Nelson Raúl Suárez Chacón, egresado del curso del CENAVI de bioética, donde en uno de sus párrafos dice, además de la tecnificación de la aldea global y la red social que nos ha convertido en una sociedad digital y que nos proporciona una más rápida y probablemente más efectiva comunicación, existe la desventaja de que la falta del contacto directo disminuye la percepción visual, auditiva y táctil del interlocutor, perdiendo la apreciación clínica del lenguaje corporal, la gesticulación, el rictus de la boca, el énfasis y la entonación de la palabra, la posición y el movimiento de las manos y en general todos aquellos elementos que se engloban en el campo de la programación neurolingüística. Esto encuentra aplicación en el auge de la telemedicina, con todas sus ventajas, pero también con sus peligros y desventajas. Dicho esto, digamos, el tema al que me voy a referir de manera breve, esos principios inspiradores de ese tema, la importancia del tema, los principios, los modelos y las recomendaciones. El tema de la relación médico-paciente, sin duda alguna, es uno de los temas más importantes de lo que se conoce hoy en día con el nombre de bioética, antes de ética en medicina, como la llamó el doctor Augusto León, a la cual hizo referencia en sus trabajos Luis Racetti, y tantos médicos que hoy, no los cito a todos, se han dedicado a estudiar esta rama, esta disciplina de la bioética. Sin duda alguna, el tema, reitero, de la relación médico-paciente es uno de los temas más importantes de la bioética. Se trata de la vida,
Se trata de la relación del guardián de la vida, del garante de la vida, como es el médico, con el paciente, con el que sufre, con el que padece una enfermedad. Se trata de reflejar en esa relación médico-paciente lo que denomina el Código de Deontología el etos médico. El etos médico traduce, dice el texto, la calidad de miembro de una profesión entendida como una vocación en el sentido de un servicio irrevocable a la comunidad y una dedicación a valores más que a una ganancia financiera. Esta es la importancia del tema de las relaciones médico-paciente. Esas relaciones médico-paciente, para poner un marco de referencia, se desenvuelven sobre la base de 4 principios fundamentales de la bioética. El principio de la no maleficencia, el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la justicia y el principio de beneficencia. En forma muy breve, el principio de no maleficencia, es decir, primum non nocere, que viene desde la argumentación, desde el razonamiento, desde el lenguaje y las frases maravillosas hipocráticas. El primer mandato del médico es no hacer daño. Primum non nocere. Lo primero para el médico es no dañar. Es este principio el que rige, el principio del mínimo o de los mínimos éticos, implica no infligir daño a otros o evitar todo mal. Este principio es de general cumplimiento y, reitero, se introduce y entra dentro de la ética de los mínimos. Es, por supuesto, de obligatorio cumplimiento y constituye una exigencia que no puede obviarse, siendo el deber ineludible de un médico no infligir daño a quien le está encomendada su salud y su bienestar. El principio de la autonomía de la voluntad, ya hacía referencia a ello Carlos en su exposición. El principio de la autonomía de la voluntad reconoce la capacidad de decisión del paciente, el respeto a sus propias convicciones, a sus propias elecciones, concretándose en esto que se ha denominado hoy en día, o se ha denominado ya desde hace muchos años, el consentimiento informado, bien entendido, bien explicado y no reducido simplemente a un formulario de obligatoria suscripción cuando se ingresa a un hospital o cuando el paciente va a realizarse una determinada intervención médica. Este principio puede entrar a veces en conflicto con otros, puede entrar en conflicto con el principio de beneficencia o puede entrar en conflicto con otras posiciones que se plantean en un determinado momento. Se trata en síntesis del respeto a las propias convicciones del paciente. En tercer lugar, el principio de justicia. Ese principio de justicia que ya sintetizó un jurista, un gran jurista, esos jurisconsultos que no pueden olvidarse Ulpiano cuando definía la justicia, es constans et perpetua voluntas iusum cuique tribuere. Traducido a esto, es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. También es un principio de la bioética, es un principio de la relación médico-paciente. No puede hacerse discriminación alguna entre los pacientes. Hay que darle a cada quien lo que le corresponde. No puede haber discriminaciones en razón de criterios económicos, raciales, religiosos o políticos. A cada paciente hay que darle los beneficios que le corresponden. Y luego, el principio de beneficencia. El principio de beneficencia implica sencillamente extremar
los posibles beneficios para el paciente. La misión del médico le exige sencillamente hacer el bien en su relación con el paciente. El médico no es un profesional cualquiera. Su compromiso, como lo dice el Código de Deontología Médica, como traduce el etos médico, es un compromiso vocacional que inclusive supone asumir los riesgos para luchar a como dé lugar por la salud de su paciente. Es más, como consta en algunas declaraciones que se han producido en otras partes con motivo del COVID, por ejemplo, la Comisión Central de Deontología en España señaló que el médico atenderá a pacientes con COVID aunque ponga en peligro su vida. Aunque ponga en peligro su vida. Bueno, este es el principio de beneficencia. Así se resumen los 4 principios fundamentales que enmarcan la relación médico-paciente. Y estos principios nos sirven para iluminar varios modelos o 4 modelos igualmente en la relación médico-paciente. 4 modelos que han sido estudiados, precisados por la doctrina. Concretamente sigo en esto la clasificación que han dado 2 autores de apellido Emmanuel. Estos principios o estos modelos son los siguientes. Tenemos el modelo paternalista en la relación médico-paciente. Según este modelo, dado el presupuesto de un criterio objetivo para discernir lo que es mejor para el paciente, corresponde al médico seguir el camino indicado sin que sea determinante la opinión del paciente. Es decir, el médico se comporta o debe actuar como padre o tutor del paciente, inclusive colocándose por encima del paciente. Los intereses del paciente para su propio beneficio están por encima del propio médico. Él es el padre. Este es el modelo paternalista. El segundo modelo es el modelo informativo. En el modelo informativo, el médico se comporta de manera técnica, exclusivamente técnica. El médico se limita a informar al paciente cuáles son las características de su enfermedad, cuál es su diagnóstico, cuál es su pronóstico, cuál es el tratamiento para que el paciente resulte informado. Es el modelo informativo. El médico técnico. El paciente queda en un segundo plano. El tercer modelo es el modelo interpretativo. En este modelo el médico trabaja con el paciente en la precisión de sus objetivos y aspiraciones, de modo que estos resulten clarificados a los fines del curso de las acciones que se van a tomar y se encuentra el paciente en las mejores condiciones para tomar también sus decisiones. El papel del médico en este caso, en el modelo interpretativo, es el de un consultor, es el de un asesor. Y el cuarto modelo es el modelo deliberativo. En este cuarto modelo, el médico y el paciente trabajan conjuntamente, en equipo, para determinar valores, aspiraciones y acciones a seguir. El médico actúa en este caso como maestro, como facilitador, como médico, como acompañante, como amigo, evitando cualquier fórmula de coacción y en auténtico diálogo. De estos 4 modelos, para simplificar las cosas, creemos que este último, el deliberativo, es el modelo más conveniente. No lo es el paternalista, no lo es el informativo, no lo es el interpretativo. Es aquel en el cual el médico es el maestro, el acompañante, el amigo, el hermano. Es el homo fraternus. Dichas estas cosas, precisados estos modelos, precisados estos principios, vayamos rápidamente a esas 20 recomendaciones que, por supuesto, por el tiempo no podemos extendernos en cada una de ellas. Ha sido el producto de la experiencia
profesional de lidiar muchos años con este tema, en la cátedra y en el ejercicio profesional. ¿Cuáles son esas 20 recomendaciones? Las enuncio apenas. El médico en su actuación profesional debe tener presente: 1. No actuar nunca para mal de persona alguna. Es lo que decía al comienzo. Primum non nocere. El mínimo de la exigencia. Primum non nocere. Lo primero, no ocasionar, no infligir daño alguno al paciente ni a nadie. Primum non nocere, de origen hipocrático. 2. La autosuficiencia del médico puede ser su peor enemigo. Debe consultar con otros colegas y reconocer sus propias limitaciones. Un médico debe tomar en cuenta o debe tener presente sus propias limitaciones. Yo recuerdo, y siempre lo traigo a colación en las conversaciones o en la cátedra, una frase o unas expresiones de Confucio. La verdadera sabiduría está en saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe. 3. Ilustrar a todo paciente en palabras sencillas sobre las características del acto médico, diagnóstico o tratamiento y solicitar su consentimiento informado. Todos los profesionales, bueno, aquí estamos hablando, y valga la acotación o la anotación, de la malpraxis en medicina. En todas las profesiones tenemos malpraxis. Por supuesto que la tenemos los abogados, y la tienen los ingenieros, y la tienen todos los profesionales. Y aquí no, siempre hablamos es de la malpraxis en medicina. Bueno, ilustrar al paciente sobre las características del acto médico y solicitar su consentimiento informado en palabras sencillas, porque tanto los abogados como los médicos tenemos el peligro de hablar de tal manera que el interlocutor no nos entiende. Igual lo hacemos los abogados, y yo recuerdo siempre, digamos, y les recomiendo en esta oportunidad, una vez más, esas páginas humorísticas maravillosas de Aníbal Nazoa, cuando habla sobre las profesiones, las artes y las profesiones, y entonces se refiere es al abogado, no al médico, y dice cuáles son los instrumentos del abogado. Bueno, los libros, el escritorio, el maletín, el lenguaje, y entonces en relación al lenguaje dice: olvide el abogado todo lo que estudió, pero no olvide las palabras con las cuales estudió. Evidentemente muchas veces palabras que nadie entiende. A veces el médico nos habla en un lenguaje que no entendemos. 8ª recomendación: valorar el sentido común y la lógica como recursos de diagnóstico y parte del tratamiento. No solo es la ciencia, no solo es la técnica, es el sentido común. Recuerdo en una oportunidad, y la anécdota me la dio el paciente, de un paciente del maestro Félix Pifano, quien al observar a su paciente ingresar a su consultorio allá en la clínica Racetti, lo vio a la entrada con un mazo de llaves. Y cuando se sentó el paciente a conversar con el doctor Pifano y le habló de los males que tenía y los dolores que sufría y sus padecimientos, le preguntó: ¿usted siempre lleva ese mazo de llaves en el mismo lugar en el que lo lleva? Bueno, era ya el diagnóstico del mal del paciente, el sentido común. 9. Admitir de inmediato los errores cometidos, lo que no equivale a confesar imprudencia, negligencia o impericia. De esto habló Cabrera en su exposición. Es decir, hay la posibilidad de lo que llamamos el error honesto, el error invencible, el error que no se debe ni a negligencia, ni a imprudencia, mucho menos a intencionalidad
de fallar en el diagnóstico, tratamiento o pronóstico, sino del error honesto, de aquel error o de aquella falla, digamos, debida a circunstancias determinadas que en una situación, bien sea por razones de tiempo, de lugar o de modo, pueden llevar a una falla o a un error que lo denominaba el doctor Augusto León en su libro y en sus charlas y en sus expresiones, el error honesto. 10. No sobrevalorar las técnicas o instrumentos ni anteponerlos a la relación directa y humana del médico-paciente. Me abstengo de hacer otras consideraciones en razón del tiempo. 11. No confiar ciegamente en las habilidades de los integrantes de un equipo médico o paramédico. Se trata de un equipo y no de una suma de individualidades. Es decir, el equipo tiene que actuar como equipo y allí funciona lo que se llama el principio de confianza. El médico, el cirujano principal, confía en el asistente, confía en el personal paramédico, en la enfermera instrumentista, en la enfermera circulante, cada quien cumple con su deber. Eso no implica ni revela al médico jefe. Me refiero en este caso a un acto de cirugía que deba tratar y deba controlar a ese equipo. 12. No criticar el diagnóstico o tratamiento de otros médicos. Igualmente, Carlos se refería en su exposición a esto. Con tanta frecuencia ocurre entre los médicos, ocurre entre los abogados y ocurre entre otros profesionales. Es decir, las opiniones de algún médico conocida o conocido el diagnóstico, el tratamiento o el pronóstico de otro, se tiende a la crítica, a desvalorizar grave falla desde el punto de vista médico. 13. No actuar sin los medios e instrumental mínimo requerido y denunciar oportunamente las carencias hospitalarias. ¿Sí? Evidentemente es algo que vivimos en Venezuela, es algo que debemos recoger en Venezuela. Los médicos y otros profesionales denunciar las carencias hospitalarias y no actuar, salvo en situaciones evidentemente de emergencia, sin tener todo el instrumental y todos los recursos que deben ser provistos para atender a la salud de un paciente. 14, dejar constancia por escrito de lo actuado, respetando la confidencialidad y el secreto profesional. Es una recomendación para todos los médicos y para todos los profesionales, pero en particular para los médicos, dejar todo por escrito, porque precisamente en un determinado momento, ante una acción, ante una denuncia por malpraxis o una querella por malpraxis, es decir, está todo escrito, está todo detallado. 15. Avalar las intervenciones que afecten la intimidad con personal técnico auxiliar o con personas de confianza de los pacientes. 16. No considerar al paciente como un potencial denunciante. Es su aliado en el restablecimiento de la salud. Aquí vamos a esto, a esta práctica que debemos, si está comenzando, si está tomando cuerpo por el tuit que leía, dejarla a un lado. No se trata ni podemos tolerar una medicina defensiva. El paciente no es un enemigo, no es un potencial enemigo, no es un potencial demandante o denunciante. Es el aliado en el restablecimiento de la salud, no a la medicina defensiva. 17. Extremar la cautela en caso de indicadores, diagnósticos o tratamientos a distancia. Sin duda alguna hoy en día, y en particular lo vemos con el caso de la pandemia, es necesario, ha sido un apoyo y una ayuda tener la posibilidad de dictaminar, de una consulta a distancia, de un seguimiento de un paciente a distancia. Pero esto no puede sustituir en forma alguna, en todo caso, la presencialidad, lo que hacía referencia cuando citaba en su trabajo sobre disceología la referencia que hacía el doctor Suárez. 18. Tener claro que para cada paciente su caso es el más importante y él es el protagonista y no un simple sujeto pasivo del acto médico. 19.
tomar conciencia de la profesión médica como apostolado que exige vocación de servicio. Y finalmente, la última, que resume y con lo cual voy a concluir mi exposición, practicar lo que me reveló hace muchos años a la entrada de un foro donde íbamos a tratar el tema de la responsabilidad del médico, un médico de allá del estado Táchira. Doctor, yo sé de lo que usted va a hablar, de los riesgos de la profesión médica, de los médicos ante los tribunales, los médicos denunciados. Yo no he tenido nunca problemas porque yo practico la medicina enzimática. Evidentemente, yo me quedé sorprendido, doctor. ¿A qué se refiere usted cuando habla de la medicina enzimática? Muy sencillo, me dijo. Estar encima del paciente. Esto es, actuar en todo momento para su bien. Orientar su actuación, orientar la actuación del médico por el principio de la beneficencia. Este es el quid de la medicina enzimática, de la relación médico-paciente. Esta relación o esta práctica de la medicina enzimática, o como queramos llamarla, no tiene que ver con el paternalismo. Toma en cuenta al paciente, su aliado es el paciente, es el homo fraterno, es el médico que acompaña a su paciente en la relación. Y con estas recomendaciones, digamos, con las cuales quiero concluir, son las recomendaciones para tratar de evitar eso que llamamos la malpraxis en medicina, esa ola de denuncias que inclusive, triste y lamentablemente, hacia una profesión vocacional, hacia tantos médicos que se desviven por la salud, por el bienestar, por la salud colectiva, en particular lo que hemos visto en estos años de pandemia, muchas veces son objeto de acciones carentes absolutamente de fundamento, y no solo acciones que tienen que ver con actuaciones culposas, como ya se explicaba en las relaciones o en las intervenciones anteriores del doctor Crispín Núñez y del doctor Cabrera. Es decir, no solo se trata de denunciar la actuación culposa, sino que hemos llegado también ahora a la denuncia, en muchos casos sin fundamento alguno, a denuncias por hechos de dolo del médico, de un dolo y de una figura de dolo. No voy a entrar en esto porque es un tanto complicada la explicación de lo que se llama el dolo eventual. Una situación en la cual, o un hecho en el cual el médico, en este caso el médico porque nos estamos refiriendo al médico, habría actuado no culposamente, no con imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamento, sino que su actuar tendría el reproche de un hecho doloso, aunque no haya querido directamente el hecho infausto que en definitiva puede producirse en el ejercicio profesional, en definitiva actuado en una situación o en una actitud de indiferencia, de manera tal que en definitiva ha dicho, bueno, a mí no me importa lo que ocurra. Eso sería una actuación dolosa o con dolo eventual, que evidentemente no es lo propio de la actuación médica, que es incompatible con la actuación de un médico que en definitiva por vocación vela por la salud colectiva. Concluyo mi intervención, en la cual me he tomado unos minutos más, sencillamente para poner, digamos, el énfasis en la práctica de esta medicina y de esta relación médico-paciente que tiene como base el que el médico está para el bien del paciente, encima del paciente, como me decía también recientemente un médico amigo, aplica y suministra como médico la vitamina CH, calor humano. Con esto, digamos, concluyo estas palabras y concluyo esta intervención. Muchas gracias.